Hola, buenas noches, bienvenidos a Rol NL. Estamos aquí reunidos para, bueno, darle un poquito a Pathfinder, algo un poquito duro para algunos. Vamos a jugar una aventura Paz, al menos el segundo libro de una aventura Paz, de una senda de aventuras, conocida y traducida aquí al castellano por Devil como Calaveras y Grilletes, y cuya ambientación tiene que ver pues con esos piratas que tanto nos molan. Para llevar a cabo esta senda necesitamos un director, y nuestro director, así que últimamente lo tenemos así un poco subyugado a la dirección, es Chuyantir. Buenas noches. Buenas noches. No he dirigido más en mi vida. Hay Pero bueno, que, pero contento, sí, estoy contento. hay que aprovechar que te tenemos así con Sí, ganas sí, sí, y... bueno, la nueva edad de oro. Exacto. Y bueno, tendremos a cuatro, bueno, cinco jugadores, además del director, un grupo constituido por cinco jugadores. Mm, Algunos de ellos ya los conocéis y otros últimamente los estamos viendo bastante por el canal. Buenas noches, Pellas. Hola, buenas noches. Vamos a ver un Eh, poco de guerra. Buenas noches, Jandro. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Heldi Sildru. Hola, buenas noches. Y bueno, hoy no se ha podido conectar. Estará con nosotros también Charlie, que ya sabéis que es un habitual de estos dados en diferido, de estas partidas, que juega Starfinder con nosotros y algunas partidas. Ha jugado también algunas partidas en el canal, pero hoy, por razones mayores, no se ha podido conectar. ¿Qué vamos a hacer? Pues hemos estado hablando, y como esta senda de aventuras ya está iniciada, puesto que nuestros personajes ya jugaron el primer libro y llegaron a nivel 4. ¿Somos nivel 4 o somos nivel 3? Que ahora no me acuerdo. Pues ahí estáis. Sí, 4, ¿no? Somos Cuatro. nivel... No, bueno, hay alguno que No, es. Hay algunos alguno tres. de Los nivel que no, 3. los que no pescamos cangrejos. Bueno. Exacto. Bueno, sí, Un porque día, en el primer libro hubo alguna ausencia y tal, y bueno, 6, 4, un día 3. que llegué Va, tarde. Sí, Nivel pero en- 4, nivel 3. entre nivel 3 y nivel 4. Y bueno, lo que tenemos pensado es hacer un poco, antes de iniciar con la primera sesión de este libro que se titula Los saqueadores del mar febril, pues teníamos pensado hacer un poquito bueno, de memoria de ese primer libro, explicar un poco qué sucedió y explicar pues los personajes de los jugadores que nos encontramos aquí. Ya os he dicho que falta un jugador, falta Charlie, que lleva una sacerdotisa de Besmara, una diosa del mar. Y nada, pues te dejo que nos hagas un pequeño resumen. Perfecto. Sí, Eh, bueno, la idea es haceros una pequeña introducción ahora. Luego, después, una vez haya acabado, pues os presentaré los personajes y tal y cual. Y bueno, haremos un poco de remember de la situación en la que os encontráis ahora. Y bueno, un poquillo qué es lo que ha pasado hasta que habéis llegado aquí. Será una cosilla muy, muy light para, bueno, pues para meter un poquito a los usuarios del canal en la temática, ¿vale? vale, voy a iniciar con un poquito de música. Perfecto, vale, ok. Eh, Mucho ha llovido desde aquella noche en aquella posada de Puerto Peligro. Y aunque pudiera parecer que fue hace mucho, lo cierto es que apenas llega al mes el tiempo que hace que se iniciara vuestra singladura entre piratas, utilizando uno de los métodos más populares de reclutamiento. Nuestros personajes fueron llevados a bordo de un barco pirata, el Amargura, cuyo capitán era el capitán Barnabas Harrigan, un bigardo cruel y sádico,
conocido por todos los grilletes, utilizando el reclutamiento forzoso. Pero ahora son libres, son dueños de su propio destino y dueños del Promesa del Hombre, un barco capturado cuando formaban parte de la tripulación de la Amargura. Mientras veían partir la chalupa en la que viajaban el señor Plug y su lameculos, el maestro Azotes, que a pesar de vencer en un combate singular por la capitanía del Promesa del Hombre, fueron obligados a retirarse. Mientras veis esa chalupa bogar camino hacia aquella isla perdida en el mar, los recuerdos se os agolpan en la mente. Atrás han quedado las draconianas normas que el capitán Barnabás imponía en la Amargura. Normas que conducían a una muerte segura a base de látigo y ron. Aunque hubo un momento que os disteis cuenta de que esa espiral de ron os iba a conducir a un destino fatal y decidisteis poner remedio al tema. Pero a pesar de ello sabíais que eso era algo temporal, ¿vale? En el momento en que se volviera a producir una provisión de ron, volveríais otra vez a entrar en la rueda. Era cuestión de tiempo que todo volviera a empezar. Tras la captura del Promesa del Hombre, un barco mercante que se cruzó en vuestro camino, fuisteis escogidos para convertiros en lo que se le llama una tripulación de presa, ¿vale? Con el objetivo de llevar el barco a tierra firme y pedir un rescate por él y pedir rescate por todos las personas secuestradas y tal, ¿vale? El objetivo era ir hasta Puerto Peligro y obtener una buena suma. Pero bueno, digamos que en el camino el señor Plug, que fue nombrado capitán en funciones de aquella tripulación de presa, pues parecía que tenía otros planes, que no eran otros que el de escamotearle el barco al capitán Harrigan y formar su propia tripulación y labrarse su propia fama. Y había conseguido tener esa oportunidad. Ciertamente no fue mejor con el señor Plug como capitán, porque a pesar de que no había ron, sí que había muchos latigazos, propinados sádicamente por el maestro Azotes. Hubo muchas lágrimas derramadas. Una tormenta de dimensiones extraordinarias os hizo embarrancar cerca de una isla desconocida, en el arrecife de coral que rodeaba una isla, y los estragos que causó la tormenta en el barco afectaron a la bodega y a la provisión de agua dulce, ¿vale? Por lo cual fuisteis encomendados, teníais la misión de viajar hasta aquella isla y conseguir agua potable. Pero algo más había ocurrido en aquella tormenta. Un par de tripulantes del Promesa del Hombre habían desaparecido durante la tormenta. El mar se los había llevado.
Esa era la explicación más plausible. Y bueno, y era la teoría extendida y bueno, afirmada por el señor Plug. Fuisteis hasta la isla y la estuvisteis explorando a conciencia, y mientras tanto descubristeis que una tribu de Grindylows, unas aberraciones acuáticas, la mar de majas y simpáticas, habían secuestrado a aquellas dos tripulantes que habían desaparecido. Una era una mediana llamada Rosie la bien hablada, y la otra era Sandara Queen, una sacerdotisa de Besmara, la diosa de los piratas. Y bueno, como resultado de ese descubrimiento, lo que hicisteis fue pues ir a rescatarlas. Y bueno, entrasteis en unas cavernas, las cuales pues eran los dominios de los Grindylows. Os pusisteis en peligro para salvar a vuestras compañeras, y tras poner en fuga a la matriarca del clan y acabar con los monstruos, lograsteis rescatar a vuestras compañeras, ¿vale? Habiendo conseguido agua potable, no os quedaba otra cosa más que volver a la promesa del hombre. Y entonces descubristeis que Plug y su lacayo os habían preparado una bienvenida a base de arpón y sable. Finalmente acordasteis solventar la disputa mediante un combate singular, en el cual Merian se enfrentó al señor Plug por la capitanía del promesa del hombre. Combate que perdió. Demostrando mal perder, pusisteis en una barca a la pareja de enemigos y los abandonasteis en aquel inhóspito paraje. El honor ni se divisa. La ligera brisa mecía la rubia melena de Nathan Avery. Una sonrisa adornaba su cara. Llevar una vida de piratas no estaba reñido con ser justo. No era necesario ser sádico para forjarse un nombre en los mares de los grilletes. Pondría todo de su parte para evitar ser como Harrigan y sus secuaces. La maniobra de Richard Blake para eliminar a un competidor por la capitanía casi da resultado. Proponer a Merian que luchara con Plug era una idea brillante, pero no contaba con la impulsividad de Erral. Aguardaría una mejor ocasión. Arisa Praskova enrollaba una cuerda entre sus brazos mientras dirigía miradas furtivas a Sandara Queen. Había encontrado un alma gemela, otra seguidora de la Señora de los Mares. Tenían tanto en común que no se extrañó por los profundos sentimientos que se despertaron al rescatarla. El sol ya se escondía por el horizonte. Merian y Erral entrelazaron sus brazos y sus miradas se encontraron. Serás mi capitana, aunque sabes que hay cosas que no puedes exigirme. Te quiero, Merian, pero a mi manera, y tengo necesidades. Ya me entiendes. Lo único que te voy a pedir es respeto y lealtad. No me importa con quién te acuestes, siempre que vuelvas a mi cama. Y jamás, Erral Flame, jamás me vuelvas a poner la mano encima, o te arranco el ojo que te queda sano. Además, dijo la espadachina girando su mirada hacia Arisa, tú no eres el único que tiene necesidades. Y bien, y os encontráis en el promesa del hombre, en medio del mar, y un prometedor destino ante vosotros. ¿Qué haréis? ¿Volveréis a casa? ¿Volveréis a vuestra vida anterior? ¿O seguiréis estos pasos que, aunque de manera forzada, os han obligado a empezar a hacer? Y os vais a labrar un nombre como piratas de pleno derecho,
en las islas de los grilletes? La respuesta la tenéis vosotros. Pues muy bien, hasta aquí el resumencillo. Espero que os haya gustado y os haya evocado recuerdos de aquellos primeros lances. Y bueno, si os parece bien, pues, me podéis hacer un pequeño resumencillo. Bueno, más que a mí, a los usuarios que nos vean, un pequeño resumencillo de vuestros personajes. ¿Os parece bien? Correcto. ¿Vale? Estupendo. Pues nada, como queráis, como lo queráis. Si queréis empezar por orden de imagen, arriba a la izquierda, pues a Richard Drake sería el primero. Pues bueno, Richard siempre quería ser pirata desde niño, porque su abuelo lo fue y él pues, quería seguir los pasos del abuelo. Aparte, tuvo un accidente y perdió una pierna, se la comió un tiburón. Y eso le hizo volverse un poco, vaya, abandonó sus estudios, iba para mago, chaval. Y ahora está en su salsa, o sea, está en un barco que promete ser lo que siempre ha querido, sembrar el caos. Él no quiere ser capitán, él quiere simplemente ligarlo. Vivir del pillaje. Poco más. Bueno, que odia al resto del mundo. Sus compañeros también, pero sabe aprovecharse de las ventajas de tener amigos. Ok. Merian, por favor. Bueno, pues Merian es una joven, se puede decir que aristócrata, nacida en la ciudad de Almas, en Andoran. Su familia, que se hizo una pequeña gran fortuna con los negocios y con contratos comerciales y todo esto, se vio expoliada durante la revuelta popular, pero fue lo suficiente avispada como para guardar gran parte de su patrimonio, y así pues la siguiente generación pudo vivir con bastante holgura. La joven, durante un desfile militar en el que participaba su hermano, quedó prendada por ese ambiente, por ese aroma que se respiraba. Y bueno, quiso hacer lo mismo que su hermano, que era su gran ídolo, y empezó a practicar con la espada. Obviamente a escondidas de su padre, que no se lo permitía. Tanto es así que se llevó una soberana paliza el día que su padre la pilló con la espada familiar, y se vio obligada a entrenar en su casa, o sea, en su cuarto, de noche, con el palo de una escoba. Hasta que cierto día, pues el maestro de espadas de su hermano, el maestro Harden, llegó y la vio de refilón, practicando con un palo, y vio que esos movimientos que tenía la muchacha podían dejar en evidencia a más de un mal llamado maestro, y le propuso entrenarla. Obviamente ella lo primero que dijo fue que no, porque su padre jamás lo permitiría, pero la convenció para enseñarla a escondidas. Y así fue. De noche la joven se escapaba y aprendía a manejar la espada con su nuevo maestro. Pero siempre tenía la impresión de que Harden la miraba con unos ojos ávidos. Tanto es así que una noche, en la que el maestro había bebido más de la cuenta, pues se lanzó hacia ella y la besó. Y ella no se lo impidió, porque también sentía algo especial por él. Comenzaron una relación secreta y totalmente, bueno, se puede decir que casi inocente. Pero como no podía ser de otro modo, su padre los pilló
y en un arrebato de ira apuñaló hasta la muerte al maestro y a la joven la molió a palos. La muchacha, herida en su orgullo y dolida por lo que había visto, se quiso defender con la espada que tenía en ese momento para practicar y hirió a su padre en el brazo. Obviamente, en ese mismo instante, la repudió y la echó de su casa. Merian se marchó, se enroló en el primer barco que partió del puerto, pagando su pasaje, y bueno, aprendió a moverse entre las tablas de los barcos y a ganarse el pan, pues trabajando entre los marinos. Y sus devaneos la llevaban a Sargaba, a los grilletes, y un capitán, capitán Hendrik, la convenció para que, bueno, buscase fortuna y su futuro en alta mar, porque parecía que no se le daba del todo mal. Y fue así, pues, como conoció a sus actuales compañeros y cómo se ha medio forjado su presente. Perfecto, muy bien. Perdón que me he enrollado. No, te ha gustado mucho. Está bien, está bien. Nathan Avery. Bien, pues Nathan Avery también es natural de la nación de Andoran, nación conocida por su estilo de gobierno democrático y la defensa de los ideales de la libertad. Nathan es el tercer hijo de una adinerada familia de dicha capital, Almas. Nathan es además un joven de unos 25 años, bastante apuesto y con una melena rubia que le ha permitido ser apodado por aquellos que le conocen como Mechón. Nathan, a pesar de los esfuerzos de su familia por instruirlo en las artes del comercio y de la diplomacia, siempre ha demostrado un carácter rebelde, tanto así que fue enviado a servir de forma forzosa a la armada naval de Andoran, andoriana, para ver si así el joven aprendía algo de disciplina. Sin embargo, Nathan pronto escapó, desertó de la armada y empezó a vivir, digamos que un poco al margen de la ley, aplicando esos conocimientos de las artes mercantiles y la economía en el contrabando de productos robados, iniciando así una carrera criminal que le ha llevado, deseada o no deseadamente, a formar parte de un barco, una tripulación pirata, ¿no? A destacar de Nathan es que en el barco, en la tripulación, sirvió como ayudante de cocina de Ambrose Tripas de Pez Krupp, que era el cocinero, donde aprendió, bueno, un poco a lo que todo buen cocinero de barco debe saber para preparar para preparar los alimentos, saber conservarlos correctamente, y la importancia del rol que este puesto tiene en un barco, pues sin alimentos, o si estos alimentos no están lo suficientemente bien hechos, el riesgo de motín puede aumentar. Así pues, este sería el personaje que yo interpretaría. Perfecto, Nathan. Y por último, de momento, hasta que Charlie se pueda presentar, se presenta Erral Flynn. Adelante, Erral. Voy. Estaba muteado. Hay tres cosas que destacan en Erral Flynn. La primera es que, como veis en su retrato, es tuerto. Le falta un ojo. La segunda es que
tiene un desarrollo corporal, una robustez realmente envidiable. Es un tipo que quizás roce el 1,90 m y posee un cuerpo templado por el trabajo, por el esfuerzo y ¿por qué no decirlo? Por las múltiples peleas en las cuales ha estado inmiscuido. Y la tercera cosa que destaca en Erral no es otra más que su enorme y que jamás consigue cerrar bocazas. Su lengua y su boca y su forma de comportarse le ha llevado a perpetrarse una reputación realmente terrible en cualquier embarcación en la que haya formado parte, puesto que su vida como pirata, como marinero, se remonta años atrás. Él es un nativo de la isla de Ilizmagorti. Sus padres eran unos mercadores garundi y Erral, que por aquellos entonces recibía el nombre de Sheram, era un niño bajo y gordo. No se sabe por qué, pero los Mantis Rojas, una organización de asesinos a sueldo, adoradores de oscuras deidades paganas, acabaron con la vida de sus padres, seguramente porque fueron pagados para ello. Sheram, que así se llamaba Erral por aquel entonces, cuando solo era un crío, vio cómo esos asesinos acababan con su familia, pero él pudo escapar. Pudo escapar y lo hizo escondiéndose en una embarcación, un barco llamado la Sombra del Mar. Estuvo viajando en ese barco como un polizón hasta que un día fue descubierto, seguramente pues intentando robar algo de comida o de agua. El capitán de dicha embarcación, encontrar a alguien de polizón en un barco es un delito que, como se sabe, es bastante grave, y lo más habitual es que te lancen por la borda a tu suerte al mar, pero al bueno de Erral no le regalaron... Bueno, hubiera sido mejor que lo lanzaran por la borda y que acabara en el fondo del mar. A Erral, el capitán Willem Walsh decidió que toda su tripulación le dieran una terrible paliza y lo dejaran a su suerte sobre la cubierta, con un irónico comentario en el cual el capitán decía que si Erral no moría tras la paliza, quizás pudiera convertirse en un grumete. Y después de la terrible paliza sucedió eso. Erral quedó muy mal herido, con múltiples fracturas y contusiones. Pensó que jamás se recuperaría, pero algo hizo que el muchacho se recuperara, a pesar de que no recibió ayuda por parte de nadie de la tripulación de ese barco. Al recuperarse, pues el capitán cumplió su palabra y se convirtió en grumete y aprendió el oficio de marinero. Pero no solo eso, también aprendió pues a defenderse, a pesar de que todavía no disponía del cuerpo ni de la pericia en combate de la que dispone ahora. El destino quiso que el Sombra del Mar atracara en un puerto de una de las islas de los Grilletes y que un semiorco llamado Lundgren subiera a la embarcación. Este individuo, este semiorco, fue el que acabó de forjar el carácter de nuestro bocazas preferido, como veréis. Lundgren
se encargó de hacerle la vida imposible a lo largo de todo el tiempo que estuvo en la embarcación. Un día, la tripulación del Sombra del Mar recibió permiso para bajar a puerto y, bueno, pues hacer lo que hacen los piratas y marineros cuando llegan a un puerto: desahogarse de todo. Lundgren quizás sació sus necesidades de ingerir alcohol y diversas drogas, pero no consiguió desahogarse digamos, en términos sexuales. Y cuando subió al barco no se le ocurrió otra cosa más que darle una paliza a Erral y intentar forzarlo. Ante esto, Erral aprovechó, era mucho más corpulento el semiorco que él por aquellos entonces, pero aprovechó que estaba borracho para sacarse un cuchillo que había escondido y clavárselo en la ingle. El semiorco, rabioso por el dolor, arrancó su cuchillo y lo lanzó a Erral, y se lo lanzó a Erral con tan mala suerte que se alojó en su ojo derecho. Y así fue como perdió el globo ocular. Cualquier otro individuo que hubiera recibido tamaña puñalada habría muerto, pero Erral no cayó. Y lo que hizo fue arrancarse ese cuchillo y hastiado por tantos años de palizas, de malos tratos y demás, se abalanzó sobre el semiorco, que estaba borracho y herido, y lo apuñaló hasta acabar con su vida. Toda la tripulación pudo contemplar cómo asesinó a aquel maltratador. Y Erral se levantó del suelo con el cuchillo entre sus manos, estaba sangrando, tenía el rostro cubierto de sangre que le emanaba de su órbita ocular, y lo único que dijo, mirando al resto de la tripulación con rabia, es que si alguien quería pelear, se acercara, pues lo encontraría preparado. Y en ese momento fue cuando nuestro Bocazas, cuando Erral se ganó el respeto de todos los que compartían embarcación con él. La fortuna lo ha traído aquí hasta a reunirse con sus nuevos compañeros. Su sueño era conseguir una embarcación y dirigirla y surcar las olas, pero ha descubierto que no posee madera de líder, con lo cual lo que hará será apoyar a la mujer de su vida, aunque, como dice la introducción, Erral tiene una forma muy particular de amar. Y hasta aquí puedo explicar. Muy bien, perfecto. Pues nada, pues un buen... Quedará pendiente la presentación del personaje de Charlie, que no es una sacerdotisa de Besmara, Arisa Praskova se llama, y bueno, él ya nos explicará alguna cosilla en la siguiente sesión. Y bueno, ¿qué os ha parecido el resumen? ¿Creéis que deberíamos añadir alguna cosilla más de todo lo que hemos explicado? Bueno, decir que Erral, para explicar un poco lo que habías leído, Erral, sumido por, turbiado por el alcohol y la rabia, pues un día le golpeó en la cara a Merian, a su pareja, y bueno, estuvieron digamos que peleados en la tripulación. Por eso ella le dice que, como le vuelva a poner la mano encima, correcto, sí. le arrancará el ojo que le queda. Bueno, fue una respuesta. Sí, bueno. O sea, ella te pegó a ti porque, Exacto. bueno, supongo que le dirías alguna
alguna cosilla, Alguna lindeza, sí, o sí. te pilló en algún demaneo con algún otra, y bueno, y te pegó, y bueno, y tú como eres de respuesta fácil, pues Sí, le devolviste la caricia, básicamente. la vida me ha enseñado a encajar y devolver. Bueno, curioso también el tema del ron, ¿vale? Ahondando un poquito más, lo que pasaba básicamente era que todos los tripulantes de la amargura estaban obligados a cada noche beberse un cacito de ron de los grilletes, ¿vale? Que esto lo que hacía era provocar una adicción, que lo que hacía era dañar la característica, dañar la constitución. Y claro, estaba claro que con el paso del tiempo, pues eso pues desembocaba en una muerte segura, ¿vale? Los dos intentos de... Claro, ¿cómo consiguieron solventar este asunto? Bueno, pues los personajes decidieron intentar, bueno, pues dejar sin ron a la tripulación, ¿vale? Y eso es otro de los, aparte de viajar como polizón en un barco, otro de las penas capitales, otro de los delitos peor vistos en un barco pirata es derramar el ron. Y ellos pues decidieron derramar el ron de manera bueno, o sea, a lo grande, ¿vale? Intentar vaciar los grandes odres donde se guardaba el ron para toda la tripulación. En un primer intento no consiguieron, bueno, consiguieron vaciar algo, un pequeño, uno de los odres, lo cual le costó la vida a la que era la encargada del panol, ¿vale? Y porque bueno, le hicieron responsable, ¿no? de ese sabotaje. Y bueno, y a la segunda vez, pues también, a la segunda vez ya lo consiguieron de una manera más, digamos que más definitiva, y también le costó la vida al que había cogido el relevo de la anterior responsable del panel. Sí que ciertamente fue una de las cosas que comentamos en su momento. De la aventura era lo más fastidiado, era lo más jodido el tema del ron, porque bueno, era un tema que desembocaba en una muerte segura. Y bueno, bien. Y cuando no eran los latigazos de los amigos. ¿El qué? Que si no era el ron, eran los latigazos. Sí, bueno, a ver, pero latigazos era más bien daño no letal o daño letal, pero muy... Hasta que cogían manía. Bueno, claro. Ahí me dio el atún, varias veces. Claro. Además, tenéis... personajes tenían diversos roles dentro de la tripulación. Unos pues se dedicaban a los aparejos, otros bueno, como habían dicho Nathan, él estaba encargado de... Bueno, era ayudante de cocina, aunque cocinaba él más que el otro, porque el otro sí. Había un tanto por ciento cada día de que estuviera sereno o no. La trompa. Y bueno... De hecho me parece muy interesante el primer libro, cómo se iban narrando lo que son las diferentes tareas en el barco, la jerarquía, y cómo la asignación del trabajo incluso podía ayudar al desarrollo del propio personaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso que comentas mío, bueno, oye, yo no me había planteado ponerme rangos en cocina, y ahora no se tienen que poner, y he tenido que darle un poco ese rol, ¿no? Bueno, a ver, claro, a ver, es evidente que cuando te haces un personaje para una senda de aventuras como esta, lo vas a enfocar, ¿no? Vas a enfocar un poquillo. Lo que pasa es que, claro, luego una vez dentro, ¿no? Es donde ves cuáles son las necesidades que puede llegar a tener tu personaje o cuáles son las necesidades que se pueden tener dentro de un barco, ¿vale? Entonces, no, sí es cierto. Y bueno, pues eso. En nuestra segunda parte, pues empiezan donde hemos acabado, aquí en medio del mar, con un barco y de momento sin saber qué hacer y dónde ir, ¿vale? Y con poca tripulación, no sé si somos suficientes. La justa para moveros, bueno, sin mucha
sin mucha... sí, exacto, mover el barco y poco más, ¿no? Tenéis lo justito. Pero bueno, tenéis una tripulación allí a vuestro cargo y bueno, hay varios personajes no jugadores bastante interesantes, ¿vale? Tenéis al cocinero, que últimamente ya parece que está más tiempo sobrio que ebrio. Tenéis a la sacerdotisa de Besmara, tenéis a Oso Lechuza, no sé si se vino con vosotros al final o no me acuerdo. Sí. Era Slot, tío. Es verdad, sí que es verdad. Y bueno, y a partir de aquí, pues los siguientes pasos, pues los iremos comentando. ¿Vale? Pero bueno. Pues nada, creo que es un buen inicio. Hemos Sí, hecho un poco de resumen y nada, iniciaremos el libro pues cuando podamos, no a lo largo de la semana que viene o la otra. sí. Iremos jugando a Pathfinder. Dijimos que traeríamos Pathfinder y quizás es lo que menos hemos traído. Sí, la verdad Pero es que bueno, empezamos así. también hay que tener en cuenta que, bueno, los que conozcan Pathfinder ya saben que es un sistema bastante más pesado en el sentido de que, bueno, es más denso, es un sistema mucho más denso Menos y narrativo quizás y a lo mejor menos visual también, ¿no? A la hora de sí, con mostrarlo, ¿no? En un vídeo. Exacto, Exacto. correcto. Pero bueno, como nosotros estábamos jugando este Path, pues para jugarlo encerrado, ¿no? Para jugarlo y tal, Sí, pues lo correcto. jugamos, lo grabamos, lo subimos y quien quiera seguirlo, porque bueno, así se puede echar un vistazo, ver cómo es el libro, la historia. eh, por suerte este está traducido por Devir al castellano y bueno, a quien le gustan los piratas siempre se puede adaptar, no se tiene por qué jugar a Pathfinder, se puede jugar Correcto. con quinta edición, se puede jugar con OSR, se puede jugar con Savage. Bueno, es un... Sí, hay varias ambientaciones piratas por ahí. Sueltas Ahí también. sí, se puede jugar incluso, bueno, con Séptimo Mar. Sí, correcto. Con Sí. Séptimo Mar. Pues nada, vamos a ir cerrando, ¿no? Perfecto. Sí, ha estado bien. Pues nada, gracias chicos por hacer esta sesión preliminar y nada, nos quedamos aquí, nos citamos para el próximo día ya dar inicio. Esperemos que se pueda reincorporar nuestro quinto jugador, quinto jugador de grupo y nada, pues nos vamos despidiendo. Perfecto. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.